Bienvenidos a la comunidad cristiana La Misión, un espacio para crecer juntos en la fe. Con ustedes, Jorge Lonzi. Bueno, vamos a continuar. Bueno, ya casi terminando, estamos con Juan, leyendo el Evangelio de San Juan. Y bueno, ya estamos en los últimos capítulos, vamos a ver los dos últimos capítulos. Y ya la próxima vez que nos juntemos, vamos a empezar con Primera de Juan. Vamos a comenzar a leer. O sea, estos dos últimos capítulos ya hablan del momento de la resurrección de Jesús y lo que, según Juan cuenta, que pasó en esos días. Algunos hechos importantes que pasaron y bueno, vamos a leerlos y vamos a ir comentando y como siempre después que leamos todo, bueno, abrimos un tiempo para que todos puedan compartir. Dice así, vamos a leer. El primer día de la semana, muy de mañana, cuando todavía estaba oscuro, María Magdalena fue al sepulcro y vio que habían movido la piedra que cerraba la entrada. Así que fue corriendo a donde estaba Simón Pedro y el discípulo que Jesús quería mucho, o sea, el discípulo que quería mucho, obviamente, que Juan, el que está escribiendo la carta, y les dijo, se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto. Pedro, dice Pedro, verso 3, Pedro y el otro discípulo salieron hacia el sepulcro. Los dos iban corriendo, pero como el otro discípulo corría más rápido que Pedro, llegó primero al sepulcro, se inclinó a mirar y vio las vendas, se inclinó a mirar y vio las vendas, pero no entró. Tras él llegó Simón Pedro y entró al sepulcro, y vio allí las vendas y la tela que había cubierto la cabeza de Jesús, pero la tela no estaba con las vendas, sino enrollada en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo, el que había llegado primero al sepulcro, y vio y creyó. Hasta ese momento no habían entendido la escritura que dice que Jesús tenía que resucitar. Acá, si bien estamos relatando un hecho tremendo, ¿no? Porque bueno, es la resurrección de Jesús, se está cumpliendo todo lo escrito, todo lo que él dijo, pero hay un detalle acá, un detalle que es muy importante y que lo quiero resaltar, porque muchas veces no se conoce este dato, hay gente que sí lo conoce, pero hay gente que no. El hecho de que Jesús dejara el sudario o lo que tenía vendada la cabeza, que lo dejara enrollada y bien prolijo aparte, tenía todo un simbolismo eso. La cultura judía así decía, ¿no? Que bueno, que cuando un amo, un hombre que tenía obviamente poder adquisitivo, un hombre importante, que normalmente tenía sirvientes, o en algunos casos esclavos, que le servían, todo judío sabía, desde chiquito lo sabía esto, que cuando el amo se sentaba a comer, ¿sí? El esclavo, el servidor le preparaba la mesa, preparaba todo, y se ponía en un lugar que el amo no lo viera, pero él estaba atento a todo lo que el amo estaba haciendo en la mesa por si necesitaba algo. Ahora, el amo comía, ¿sí? Y tenía esta misma tela que tenía Jesús, la tenía en el momento que estaba comiendo. ¿Y qué sucedía? Si el amo que estaba comiendo terminaba de comer, tomaba esa tela, ¿sí? Y se limpiaba los dedos, se limpiaba la boca, se limpiaba la barba y la dejaba toda enrollada así desprolija sobre la mesa y se iba, quería decir que el amo había terminado de comer y entonces el sirviente podía entrar en la escena y limpiar todo, levantar todo. Ahora, si el amo, en lugar de hacer eso, dejaba, como Jesús dejó, las vendas bien, o sea, la tela bien enrollada y prolija sobre la mesa, el sirviente no podía entrar a hacer nada porque lo que estaba representando es que el amo se había levantado para ir a hacer algo y que iba a regresar de vuelta a la mesa. Entonces, cuando ellos ven y entran que Jesús había dejado, después de resucitar, la tela enrollada y aparte, ellos inmediatamente entendieron que el mensaje que estaba dejando Jesús es que él volvía, que él era el amo que volvía otra vez, ¿sí? Entonces, para ellos fue una señal de la resurrección de Jesús y una señal de que también él vuelve. O sea, ellos sabían a partir de ver ese detalle que Jesús le deja, que se lo deja a propósito, diciéndole, ese mensaje era, hey, el amo acaba de resucitar, el amo vuelve, ¿sí? El amo regresa.
Entonces, por eso ellos, dice ahí que confirmaron, en ese momento entendieron lo que la Escritura decía sobre el tema de la resurrección, ¿no? Dice, luego los discípulos regresaron a su casa, pero María se quedó afuera del sepulcro llorando. Mientras lloraba, se inclinó para mirar adentro del sepulcro y vio a dos ángeles vestidos de blanco, sentados donde estaba el cuerpo de Jesús, uno a la cabecera y otro a los pies. Le preguntaron los ángeles, ¿por qué lloras, mujer? Ella le respondió, porque se han llevado a mi Señor y no sé a dónde lo han puesto. Acabado de decir esto, volvió la mirada y vio allí a Jesús de pie, aunque ella no sabía que él era. Jesús le dijo, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella creyó que era el que cuidaba el huerto y le dijo, Señor, si usted se lo ha llevado, dígame dónde lo ha puesto y yo iré por él. Jesús le dijo, María, ella se volvió y le dijo, Raboní, que en arameo significa maestro. O sea, ella ahí lo reconoce a Jesús. Jesús le dijo, suéltame porque todavía no he ido a reunirme con mi padre, pero ve a mis hermanos y diles, voy a reunirme con mi padre, que es el padre de ustedes, con mi Dios, que es el Dios de ustedes. María Magdalena fue a darles la noticia a los discípulos, he visto al Señor, les contaba lo que él le había dicho. O sea, acá vemos otro dato también muy importante. Primero, bueno, obviamente que María no lo reconoce a Jesús hasta que él se da a conocer. Y hay un dato que es importante, que fíjense que Jesús ya ha resucitado, dice, ve y dile a mis hermanos, ¿sí? Ya los trata de hermanos, y después le dice, voy a reunirme con mi Padre, el Padre de ustedes, y voy a reunirme con mi Dios, el Dios de ustedes. O sea, él deja sentado una cuestión de identidad en ellos luego de la resurrección, ¿no? Lo dice bien firme esto y bien seguro de lo que está diciendo, le está marcando una identidad a los discípulos, ¿no? Después sigue diciendo verso 19, el primer día de la semana, por la tarde, mientras los discípulos estaban reunidos a la puerta, perdón, mientras los discípulos estaban reunidos a puerta cerrada por temor a los judíos, entró Jesús, se puso en medio de ellos y saludó, diciendo, la paz sea con ustedes. Después de decir esto, le mostró las manos y el costado, los discípulos se alegraron al ver al Señor. Jesús volvió a decir, la paz sea con ustedes. Como mi Padre me envió, así yo los envío a ustedes. Luego sopló sobre ellos y dijo, reciban el Espíritu Santo. A los que ustedes le perdonen sus pecados, les serán perdonados, y a los que ustedes no se lo perdonen, no les serán perdonados. Acá hay algo que quiero aclarar, que es muy importante. Hay, como en todas las cosas, siempre hay dos o tres versiones diferentes sobre la mirada de esto, pero bueno, me voy a quedar con la que yo creo, ¿sí? Con la que me parece a mí que es correcta. Hay dos cosas importantes, tanto el verso 22 como el verso 23 son dos cosas muy importantes, que tienen que ver con el verso 21, porque Jesús dice, así como el Padre me envió, ahora yo los envío a ustedes, ¿no? Dice, ahora yo los envío a ustedes. Y dice lo siguiente, dice, sopló sobre ellos y dijo, reciban el Espíritu. Cuando muchas veces se ha creído que en ese momento los discípulos recibieron el Espíritu Santo y que después en el Pentecostés lo que ellos recibieron fue el bautismo del Espíritu. Son dos cosas, son una versión de lo que se cree. Pero en realidad, la que yo creo no es así. Lo que Jesús está diciendo es, reciban el Espíritu, no está impartiendo el Espíritu sobre ellos, sino le está haciendo entender que ellos por medio del Espíritu van a poder hacer lo que Él le está diciendo, de ser enviados, de poder hacer la tarea que dice en el verso 23, que ahora la voy a explicar. Además, si ellos en ese momento realmente recibieran el Espíritu Santo, Jesús estaría contradiciendo, porque Jesús dijo que a ellos le era necesario irse, que Él se fuera, para que ellos puedan recibir al Espíritu. O sea, Jesús no se fue todavía, Jesús todavía no ascendió. Entonces aquí no podemos decir que ellos recibieron el Espíritu en ese momento, ¿sí? Que lo recibieron realmente, como después lo recibieron, porque Jesús se estaría contradiciendo a sí mismo. Jesús dijo, a ustedes les conviene que yo me vaya, ¿se acuerdan que lo vimos en Juan 16? A ustedes les conviene que yo me vaya porque si no, no vendrá el Espíritu Santo. ¿Sí? Entonces, en el original aquí, en realidad no dice reciban al Espíritu Santo, el original en griego dice otra cosa. Hay muchos escritores que esta parte la toman con pinza porque algunos la obvian, otros la ponen. Entonces, bueno, hay una controversia sobre esto, qué realmente quiso decir Jesús ahí.
o que si realmente la traducción original está bien traducida. Nosotros sabemos que nosotros tenemos una traducción ahora en español que fue traducida del griego al latín, del latín, o sea, hay todo un montón de traducciones que a veces lo que estamos leyendo no es literal lo que realmente se dijo, ¿no? A mí me pasó estar en otro país, como ustedes saben, predicando y que alguien me esté traduciendo y no te traducen literal lo que vos estás diciendo, toman la idea y sueltan la idea en el otro idioma. Entonces no están diciendo literalmente lo que vos estás diciendo. Entonces, para que quede claro esto, aquí en este momento no es que ellos son, que reciben el bautismo del Espíritu Santo, que reciben el Espíritu Santo, no está hablando de eso. Lo que sigue, verso 23, es importante, porque aquí Jesús dice, a los que ustedes le perdonen sus pecados, les serán perdonados, y a los que ustedes no le perdonen sus pecados, no les serán perdonados. Aquí muchas veces se ha cuestionado la teología, muchas veces dice, pero ¿cómo? ¿Que nosotros tenemos poder para perdonar pecados o para no perdonar pecados? En realidad Jesús no está diciendo eso tampoco. A ver, nosotros no tenemos poder para perdonar pecados o para o para no perdonar pecados. Eso solamente es una cuestión de Dios. O sea, solamente Dios perdona los pecados de la humanidad. De hecho, lo ha hecho a través de su Hijo. Lo que Jesús está diciendo acá es que a través de la predicación del Evangelio, nosotros cuando predicamos el Evangelio a las personas y las personas aceptan de que son pecadores y se arrepienten de su pecado, entonces a través de nuestro mensaje ellos son perdonados. Ahora, si yo predico el Evangelio y esta persona no se convence del pecado, no se arrepiente y no renuncia al pecado y prefiere seguir sin Cristo en la vida, entonces, bueno, sus pecados no le son perdonados. A eso se está refiriendo Jesús, porque el verso 23 está totalmente ligado con el 21. Yo los envío, así como el Padre me envió, yo los envío a ustedes. ¿Sí? Ahora, tenemos que tener claro eso, porque mucha gente se piensa que el ser humano puede perdonar pecados. Yo no puedo perdonar pecado de nadie, ninguno de ustedes. O sea, puedo perdonar la ofensa que vos haces contra mí. Yo me ofendiste y yo te puedo perdonar. Yo te ofendo, vos me perdonás, pero el perdón de pecado realmente, eso solamente lo puede hacer Dios. Lo que Jesús está diciendo acá es que a través de la predicación del Evangelio, cuando hacemos el momento de la presentación del Evangelio, nosotros tenemos, en ese momento recibimos la autoridad a través de la predicación de que si la persona acepta el Evangelio, sea perdonada, o si rechaza el Evangelio, no sea perdonada. ¿Se entiende esto? ¿Sí? ¿Se entiende clarito? ¿Sí? Dedito, no sé, algo que me enseña. Bien. Bien, dice después, Tomás, uno de los 12, al que le decían el gemelo, no había estado con los discípulos cuando Jesús llegó. Así que los otros discípulos le dijeron, hemos visto al Señor. Tomás le respondió, si no veo las heridas de los clavos en sus manos y meto en ellas mis dedos y mi mano en su costado, no creeré. 8 días después estaban los discípulos reunidos otra vez en la casa y Tomás estaba con ellos. Las puertas estaban cerradas, pero Jesús entró y se puso en medio de ellos y los saludó diciendo, la paz sea con ustedes. Luego le dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos. Trae tu mano y métela en mi costado. Y no seas incrédulo, sino que debes creer. Tomás dijo, Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo, tú has creído porque me has visto. Dichosos los que no han visto y aún así creen. Jesús hizo muchas otras señales milagrosas delante de sus discípulos que no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer en su nombre tengan vida. Vamos a ir al último capítulo, pero hay que decir algo que es importante aquí también. Fíjense que ocurren dos cosas que se repiten en las apariciones de Jesús, tanto en la primera, del mismo día que resucita, como esta hora después a los 8 días. Las dos veces Jesús aparece sin abrir la puerta, o sea es muy loco esto, él aparece de la nada, o sea, imagínense que estamos todos comiendo y una vuelta está ahí parado. ¿Por qué? Porque él resucitó en un cuerpo glorificado. O sea, de la forma que Jesús resucitó en un cuerpo glorificado, así nosotros vamos a resucitar. Por eso que nosotros no necesitamos este cuerpo. Una vez que este cuerpo se murió, Dios no va a volver a usar este cuerpo. Dios hace un nuevo cuerpo con nosotros. Esto es un misterio, no podemos explicarlo ahora. Por eso hoy en día está la controversia, si que está bien que quemen nuestro cuerpo o nuestro cuerpo no sea quemado y quede
pudriéndose en un cajón. Y está esa controversia, ¿qué hacemos? ¿No? Y bueno, cada uno haga lo que piense, pero en realidad no, este cuerpo, por más que esté en un cajón o por más que sea incinerado, no lo vamos a volver a usar, porque la resurrección es un cuerpo glorificado como el de Jesús. Entonces, Jesús entra con ese cuerpo glorificado que, no sé, atravesaba puertas, que yo no sé, atravesaría, no sé cómo sería, pero aparece ahí en el medio de ellos. O sea, un cuerpo que no tiene, no está sujeto a las dimensiones de tiempo y espacio, y se aparece delante de ellos, y fíjense que siempre el saludo de Jesús es: la paz sea con ustedes, siempre soltando su paz. Claro, imagínense, más allá de que era un saludo, podemos decir, bueno, sí, un saludo normal entre los judíos, no, pero acá tiene un significado más fuerte, porque imagínense que se te aparece Jesús de la nada. Me imagino que algunos hasta podían, ya una vez, estando arriba de la barca, cuando lo vieron caminar por el agua, pensaron que era un fantasma. O sea, ya hay antecedentes de que ellos se asustaban cuando Jesús hacía este tipo de cosas. Entonces, lo primero que Jesús decía es: paz, tranquilo, o sea, lo que están viendo es real, o sea, no salgan espantados, paz a ustedes, ¿no? Y acá vemos lo que siempre se ha predicado, y que no me voy a detener mucho en eso: la diferencia entre Tomás y los discípulos, ¿no? Cómo los otros discípulos creyeron sin haberlo visto, porque Pedro creyó, Juan creyó y no lo habían visto todavía. La única señal que ellos tenían era ese lienzo doblado y acomodado, como diciendo: el amo vuelve, o sea, me van a ver de vuelta porque vuelvo. Era el único dato que ellos tenían, pero habían creído. Porque imagínense que, por ejemplo, María Magdalena le reclama a Jesús, sin darse cuenta que era Jesús, que pensando que era el hombre que atendía el lugar del huerto ahí, de ese a dónde lo llevaron. O sea, ella ni siquiera todavía había creído en la señal que Jesús había dejado con ¿cómo se llama? El sudario bien doblado y prolijo. O sea, ella tampoco está creyendo del todo lo que le está diciendo. Ella piensa que lo llevaron a un lado, que se robaron el cuerpo de Jesús. Ahora, después obviamente se le aparece y ellos creen. Y acá Tomás, como nunca vio nada, no vio la señal que Jesús dejó, no lo vio a Jesús, él está dudando. Y entonces, cuando ellos le dicen que el Señor estuvo con nosotros, él no cree y él necesita señales. Por eso que acá vemos dos tipos de fe: la fe que cree solamente porque creemos en el mensaje, y aquellos que necesitan ver algo para creer. O sea, son dos tipos de fe. Hay mucha gente que necesita ver un milagro para creer. Hay gente que necesita ver que algo sobrenatural pase para poder creer. Y otros directamente creen. ¿Es válida la fe? Sí, es válida la fe de los dos, pero es mucho más válida la que cree. Por eso Jesús dice: dichosos. Jesús no dice qué mal que no creíste, dice: dichosos los que sin ver creen. O sea, dichoso quiere decir, o sea, estás un paso más allá de los demás porque estás creyendo sin ver. Tu fe es más genuina y es más pura que la del otro, porque el otro necesita ver, porque el otro ni inmediatamente vio al Señor, inmediatamente dijo: Señor mío, Dios mío. O sea, lo declaró Señor y Dios por la señal que estaba viendo, no por haber creído antes. Por eso es que, bueno, si queremos llevarlo esto a este tiempo, a todos los tiempos, ¿no? Pero si queremos llevarlo a los tiempos primero y ahora también, muchas personas van a creer simplemente por el mensaje que uno esté dando, y otros van a creer por alguna manifestación que Dios haga a través de nuestras vidas. Un milagro, una señal, algo. Por eso que también nosotros tenemos que seguir orando para que, como le pasaba a los primeros discípulos, que los milagros y las señales y los prodigios acompañen nuestra predicación. Porque va a haber gente que vos le vas a predicar y solamente va a creer por lo que le estás diciendo. Y va a dar un paso de fe por lo que vos le estás diciendo. Pero hay gente que no le va a alcanzar lo que vos estás diciendo, necesita una señal. Necesitan un milagro, necesitan una manifestación. Lo que sí no podemos hacer es poner las manifestaciones antes del mensaje. Y esto siempre lo digo, es importante. Porque si no, nos van a estar usando de curandero. Si no, nos van a estar usando de gente que dice: venga, ore por mí. Ah, mire, tengo un vecino que es cristiano, le voy a pedir que ore por mí a ver si me sano. Como que, bueno, que soy el curandero del barrio. ¿Sí? Muchas veces a los pastores nos agarran de curandero. Como soy pastor: usted pastor, ore por mí porque solamente usted es ungido y entonces me voy a sanar. Pero no quieren a Cristo, quieren solamente sanarse o restaurar algo. Entonces, tenemos que ser sabios de decir a una persona así: voy a orar por tu problema, pero primero déjame predicarte el Evangelio. Siempre tenemos que predicar el Evangelio, después que vengan las señales y los prodigios. La Biblia mostraba eso, que siempre estaba la predicación, y a la predicación era acompañada por señales, prodigios y milagros. ¿Sí? O sea,
Vuelvo a repetir, porque muchas veces se malentienden cuando hablábamos del evangelismo, y yo decía, bueno, ya hemos hablado miles de veces, pero yo decía, es importante, que Jesús no vino solamente a hacer milagros, vino es el Señor, y bueno, todas esas cosas. Hay gente que malinterpretó muchas veces el mensaje que yo daba, y pensaban que lo que yo estaba diciendo es que ya no podemos orar por señales y prodigios, y que eso ya no puede pasar. No, no estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que sí debería pasar señales y prodigios y milagros para que crean aquellos que solamente con el mensaje no les alcanza, pero lo primero que tenemos que dar es el mensaje. Porque si no, les puedo asegurar que nos ha pasado muchas veces, la gente te toma de curandero. Oré por mí y oré por mí. De hecho, hoy en día, si vos agarrás una reunión donde se habla de señales y milagros, y en otra reunión hay una reunión, no sé, para hablar de las misiones o para va un maestro a enseñar, la reunión donde va el maestro a enseñar, donde vamos a hablar de misiones, vienen 10 y al templo donde hablamos que va a haber señal y prodigio no entra la gente, que queda gente afuera de la cantidad de gente que va, porque la gente anda buscando eso. La gente busca las vendas mágicas, busca la solución rápida, ¿sí? Somos la generación de lo instantáneo, o sea, hoy la gente ya no se soporta un video de más de un minuto, porque somos la generación de lo instantáneo, lo queremos todo rápido. Entonces esto pasa también con el tema de la fe. Por eso quería advertirles esto, si les pasa, seguramente ya lo habrá pasado, de que tengamos en cuenta esto. Y por último, el verso 30 es bien interesante porque Juan ya se va prácticamente despidiendo con esta carta, y él aclara y dice que todas estas señales milagrosas, ¿sí? Que Jesús hizo otras señales milagrosas delante de sus discípulos que no están escritas en este libro. O sea, esas señales milagrosas que están, o sea, que fueron hechas delante de los discípulos, está hablando de las cosas que ocurrieron después que resucitó, no en los 3 años de Jesús. Es lo que está diciendo, le acabo de decir las cosas milagrosas que vimos después que resucitó. Bueno, después que resucitó hizo muchas más cosas que no están escritas en este libro. Recuerden que Lucas dice que Jesús se le apareció durante 40 días hablando acerca del reino. O sea, hay parte de la historia que nosotros no conocemos. En lo que pasó con Jesús, con los discípulos, en esos 40 días que habrán sido gloriosos, las cosas los momentos que han tenido con él, la sabiduría que él le habrá dicho, no sabemos por qué, no están escritas, no lo sabemos, pero sí seguramente fueron momentos tremendos que vieron con Jesús. Y dice, pero estas se han escrito para que ustedes crean que Jesucristo es el Cristo, el Hijo de Dios, y dice, para que el creer en su nombre tenga vida. O sea, deja bien claro que Jesús es el Cristo significaba el Mesías, el ungido, el enviado, ¿sí? Es el Hijo de Dios. O sea, fíjense que está hablando de la identidad. Por un lado es el Mesías, pero también es el Hijo de Dios. Y después dice que todo esto está escrito ¿para qué? Para que nosotros sepamos que si creemos en Él tenemos vida eterna. Por eso que Juan lo deja bien claro en esta parte. Y ahora vamos al último capítulo. Lo leemos, decimos unas cosas y después ya como siempre abrimos y todos pueden comentar. Dice, después de esto, Jesús se apareció una vez más a su discípulo junto al lago de Tiberíades. Así fue como sucedió. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás, al que le llamaban el gemelo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 discípulos. Simón Pedro dijo, me voy a pescar. Y ellos le contestaron, nosotros vamos contigo. Salieron de allí y se subieron a la barca, pero esa noche no pescaron nada. Otra vez, como la primera vez que Jesús lo encontró a Pedro, ¿no? Dice, en la madrugada Jesús estaba en la orilla, pero los discípulos no se dieron cuenta que él era. Jesús le preguntó, muchachos, ¿tienen algo de comer? O sea, le gritó porque estaban bien lejos. Y ellos dijeron, no, contestaron ellos. Y Jesús le dijo, echen la red a la derecha de la barca y pescarán algo. Así lo hicieron y ya no podían sacar la red del agua por tantos pescados que tenían. O sea, fíjense que Jesús vuelve al comienzo de la historia con los discípulos, ¿sí? Otra vez los encuentra pescando, otra vez los encuentra fracasando en sus esfuerzos humanos por pescar, y de repente vuelve a solucionar el problema de la misma manera. Dice, tiren a la derecha, y ahí no podían sacar los peces. Dice, el discípulo a quien Jesús quería mucho le dijo a Pedro, o sea que Juan, le dice, es el Señor. Cuando Simón Pedro le oyó decir, es el Señor, se puso la ropa, pues estaba casi desnudo, y se tiró al agua. Los otros discípulos llegaron a la playa en la barca,
arrastrando la red llena de pescado, pues estaban como a 100 metros de la orilla. O sea que Jesús le tiene que haber gritado, porque ellos estaban como a 100 metros de la orilla, cuando él les dijo que tiraran la red a la derecha y todas esas cuestiones. Dice que al bajar a la tierra, ellos vieron una fogata con un pescado encima y pan. O sea, Jesús lo estaba esperando con provisión. Jesús le dijo, tráiganme algunos de los pescados que acaban de sacar. Simón Pedro subió a la barca y arrastró hasta la orilla de la red, que estaba llena de pescados grandes. Era 153 pescados y a pesar de ser tanto, la red no se rompió. Jesús le dijo, vengan a desayunar. Ninguno de los discípulos se atrevió a preguntarle quién era, porque no sabían que era el Señor. Acá hay algo muy interesante, ¿no? Después lo vamos a ver. Dice, Jesús se acercó, tomó el pan y se lo dio a ellos. E hizo lo mismo con el pescado. Esta era la tercera vez que Jesús se aparecía a sus discípulos después de haber resucitado. Vamos a parar acá porque después de la charla que tiene con Pedro y, bueno, y el final. Miren cómo el Señor hace las cosas, porque no las hace porque sí, ¿no? Él, después de resucitar, va a buscar, bueno, ya se había aparecido a los discípulos y demás, y él sabe dónde encontrarlos. Los discípulos volvieron a su vida normal. Todavía no le había caído la ficha de lo que ellos tenían que hacer, ¿no? Y de repente vuelven a su vida normal, vuelven a hacer lo que siempre hicieron, van a pescar. Pedro va a pescar, los demás lo siguen. Acá vemos un carácter de liderazgo fuerte en Pedro, porque Pedro decía voy a hacer esto y ya todo atrás lo siguen a Pedro. Y se van a pescar con Pedro. Y yo veo algo que es tremendo acá, más allá de lo que resaltaba recién cuando vemos que Jesús obra de la misma forma en el momento que ellos no están pudiendo pescar y diciéndole tiren la red a la derecha y después no pueden sacar los peces. Es la misma forma que cuando lo llamó a Pedro, la misma, exactamente la misma imagen, es la misma escena. Y en ese momento, cuando ocurre eso, obviamente que Pedro se da cuenta y Juan se dan cuenta, los dos se dan cuenta que es Jesús. Ahora, miren cómo era la actitud de Pedro, ¿no? Porque yo digo, qué tremendo lo de Pedro, porque a partir del momento que Pedro cree en Jesús, obviamente que a lo primero le costó creer, porque se acuerdan que Jesús le decía que tenía que ir a pescar, bueno, ¿cómo iba a pescar ahora? Que es el mediodía, ya no hay peces, bueno, vamos, le voy en tu nombre, voy a tirar la palabra, ¿se acuerdan el primer encuentro de Jesús con Pedro? Pero después de eso, Pedro empieza a desarrollar una fe que es tremenda, porque cada vez que Jesús proponía algo, el primero que se movía era Pedro. Pedro siempre se movió primero que todos los demás discípulos, siempre se movió primero. En todo sentido, la reacción primera que tuvieron, el que más tenía una reacción de fe inmediata era Pedro. Y a veces se le dice, bueno, pero Pedro le faltó la fe porque, bueno, caminó por el agua y se hundió. Sí, pero anda caminamos por el agua. Caminemos nosotros por el agua, a ver si somos capaces de salir de una barca y caminar por arriba del agua. Lo que andamos acá en el río. Sí, a ver si caminamos por arriba del Carapachay o de Esperita ahí. No vamos a caminar, nos hundimos. Entonces, él era un hombre de fe. Pedro era un hombre de fe. Pero una fe que sobrepasaba a los demás. En el momento que María viene y le dice, él resucitó, el primero que sale corriendo es Pedro y Juan. En el momento que el Señor lo llama fuera de la barca, sale Pedro. En el momento que él dice, es el Señor el primero que se tira al agua para ir a la orilla, es Pedro. El primer momento que el Señor le dice, bueno, traigan más peces para poner acá en el fuego, Pedro va y los busca. O sea, Pedro tenía una actitud de liderazgo fuertísima. Por eso digo siempre que el liderazgo, y esto escúchenme, porque todos ustedes de alguna manera empiezan a liderar a alguien, porque es inevitable, el liderazgo es inevitable. Cuando vos empezás a predicar el Evangelio y empezás a discipular gente, vos ya empezás a ejercer un liderazgo. El liderazgo cristiano existe, es real. Obviamente que se ha hecho barbaridades con el liderazgo cristiano, que no es liderazgo, pero el verdadero liderazgo cristiano es ese. Pero el liderazgo cristiano es un hombre o una mujer que van marcando el camino con actitudes y con hechos de fe. O sea, Pedro era el primero en moverse en hacer algo, y todos los demás iban encolumnados detrás de Pedro. Por eso que Jesús le dijo que él iba a ser del representante de la iglesia en algún momento. Porque el carácter de liderazgo que tenía Pedro, los demás no lo tenían. No lo tenían. Fíjense que Pedro, siempre dijimos, bueno, Pedro era un bocón porque el primero que hablaba. Pedro le metía la pata por el primero que hacía. Sí, puede ser,
que en su inmadurez y una persona que todavía no recibió el Espíritu Santo podría haberse equivocado, como todos nos equivocamos, pero ninguno de nosotros puede decir que la actitud de Pedro no era la actitud de un verdadero líder. El líder va adelante. El líder va adelante, el líder abre camino, el líder marca tendencia, el líder dice por dónde ir, el líder muestra el camino haciéndolo. Fíjense que todo en este hecho acá que vemos acá y en muchas cosas de cosas que pasaron con Jesús, el que marcaba el camino de los discípulos era Pedro. El primero que se movía era Pedro, el primero que hablaba era Pedro, el primero que preguntaba era Pedro, el primero que declaraba era Pedro, el primero que iba era Pedro, el primero que hacía era Pedro. Siempre estaba moviéndose, siempre estaba en movimiento, siempre le estaba marcando las actitudes de fe que tenían que tener los demás, ¿no? Por eso que, bueno, muchas veces yo digo, lo tenemos mal valuado a Pedro, porque siempre por ahí decimos, bueno, pero Pedro le faltó la fe, o Pedro esto. Pedro, el hermano, no le atamos los cordones a Pedro, muchas cosas. Tremendo la vida de Pedro. Entonces, de hecho, fue el único discípulo que murió crucificado cabeza abajo para no morir como su maestro, que no era digno de morir igual que su maestro, así que fíjense hasta dónde llegó. Pero bueno, acá vemos que de repente, bueno, él marca tendencia y marca liderazgo, ¿no? Voy a ir un poquito más abajo, donde estábamos. Una cosa que quería resaltar, que es importante. Fíjense que Jesús ya lo había preparado, le preparó el desayuno, le dijo, vengan a desayunar. Siempre, yo veo algo en el Señor que es maravilloso. Siempre que los discípulos estaban haciendo algo, en los cuales les generaba un desgaste físico, emocional, espiritual, lo que sea, había un momento que el Señor los llevaba a un reposo. Siempre los llevaba a un reposo. En un momento se acuerdan que dice que estaban rodeados de gente que no paraban de predicar, dice en la escritura, dice que no tenían tiempo ni de comer, y el Señor en un momento se los llevó aparte para que descansaran. Acá ellos vienen después de una noche, no pueden pescar, bueno, ahora pescan además, tienen que arrastrarlas, y bueno, y Él los espera en un momento de reposo. ¿Sí? Siempre el Señor nos va a permitir un liderazgo, nos va a permitir hacer cosas para Él, va a permitir, pero en algún momento nos va a llamar al reposo. Hay momentos que Él te llama al reposo. Y tenemos que entender los momentos que Él nos llama al reposo. Porque no podemos hacer las cosas con nuestras fuerzas en la tarea espiritual. La tarea espiritual no se hace con nuestras fuerzas. Y muchas veces nosotros confundimos hacer tarea espiritual con nuestras fuerzas. Y bueno, nos vamos desgastando. Y hay momentos que necesitamos reposo. Hay momentos que la iglesia necesita un reposo. Hoy en día no vemos una iglesia reposando, vemos una iglesia cargadísima de actividades, cargada de actividades. O sea, de actividades prácticamente todos los días. Y eso hace que mucha gente se desgaste. Nosotros hemos visto gente muy desgastada por la tarea, digamos, eclesiástica, por decirlo de alguna manera. Pero el Señor siempre tuvo el timing para entender los momentos que los discípulos necesitaban reposo, ¿no? Y acá, bueno, Él genera un momento de intimidad, porque prepara un desayuno, lo prepara Él le está sirviendo, como siempre, Él marcando también esa tendencia de servidor. Les prepara el desayuno, y hay algo que es importantísimo acá, que a veces no vamos muy cuenta, lo pasamos por alto. Dice, ninguno de los discípulos se atrevió a preguntarle quién era, porque sabían que era el Señor. O sea, ellos sabían que era el Señor, pero aún parece, por lo que dice Juan, que ellos tenían duda de qué era. Porque dice, ninguno se atrevió a preguntarle quién era. Y yo digo, pero ¿cómo puede ser que de repente alguien que estuvo caminando con ellos 3 años y medio, durmiendo con ellos, comiendo con ellos, viajando con ellos, pasando diferentes cuestiones, ahora que lo tienen ahí, en un momento que están solamente ellos con él, desayunando, todavía no se den cuenta si es él o no? Y es algo que acá nunca lo vamos a poder entender, pero, o no sé, hay cosas que la escritura no te cuenta, pero si nosotros nos recordamos el camino, ese relato del camino de Maús, que lo cuenta Lucas, cuando dice que el Señor se le apareció de otra forma y que ellos no lo reconocieron, y que recién lo reconocieron cuando Él levantó el pan y lo partió y bendijo el pan. O sea, yo a veces me preguntaba, ¿cuál era la otra forma en la que Jesús se le apareció? ¿Sí? ¿Cuál era el Jesús? O sea, a mí siempre me vino esta pregunta, ¿no? ¿Cuál sería el Jesús hombre que vivió y murió? ¿Y cómo sería el Jesús resucitado? Se ve que parece que no era exactamente igual.
Se ve que el Jesús resucitado, su cuerpo glorificado tal vez sería diferente, tal vez tendría aspectos diferentes, no lo sé, no puedo afirmarlo, pero sí por la Escritura puedo ver que la Escritura dice, y se le apareció de otra forma. Y acá vemos que los discípulos ninguno se atrevía a preguntarle quién era, como que dudaban si él era. Entonces, fíjense cómo hay un misterio acá, ¿no? Hay un misterio que yo no lo tengo claro. Si usted alguno lo tiene claro, después dígamelo. Pero qué tremendo, ¿no? Esto, porque yo digo, qué diferente que es la vida, o qué diferente será el día que nosotros resucitemos en gloria como Él resucitó, ¿no? Seguramente no nos conoceremos unos con otros, porque estaremos resucitando de otra forma, en otra forma, ¿no? Dejémoslo ahí, es un misterio. Dice, vamos ya terminando, después de desayunar, verso 15, después de desayunar, Jesús le preguntó a Simón Pedro, Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que esto? Pedro le contestó, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo, cuida mis corderos. Jesús volvió a preguntarle, Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo, cuida mis ovejas. Por tercera vez Jesús le preguntó, Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Pedro se puso triste de que Jesús le preguntara por tercera vez, ¿me quieres o me amas? Entonces le dijo, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo, cuida mis ovejas. Paro ahí. Obviamente que ya lo hemos escuchado muchas veces, pero acá vemos que lo que está haciendo Jesús, en primer lugar, es restaurarlo a Pedro de las 3 veces que Pedro lo negó. Recuerden que Pedro lo negó, Pedro dijo que no lo iba a negar, que iba a ir hasta la muerte con Jesús, y en el momento cuando Jesús es entregado, Pedro lo niega 3 veces. O sea, Jesús acá lo perdona 3 veces. O sea, lo restaura esa relación. Yo me lo imagino a Pedro. Ustedes piensen esto, Pedro, pensemos esto. Minuto antes de ser entregado, Pedro le dice, yo te voy a acompañar hasta la muerte si es necesario, no te voy a negar. Después, acto siguiente, está en el huerto de Getsemaní. Pedro saca la espada para defenderlo al Señor. El Señor lo exhorta de que está haciendo algo malo, no lo hagas. Y a partir de ese momento, Pedro ya no tiene más contacto con Jesús. Salvo que hay una versión ahí que dice que, bueno, cuando Jesús estaba en el patio, él cruza unas miradas con el Señor, pero bueno, no hay nada muy claro sobre eso. Pero en realidad él ya no tiene más contacto con Jesús. No tiene más oportunidad de verlo. Y de repente, acto seguido, viene ¿cómo es? Lo niega. Lo niega 3 veces. Y dice la escritura que él termina llorando amargamente luego que lo niega. O sea, imagínense la culpa que te sentiría Pedro por haberlo negado al Señor cuando él le había prometido de ser un valiente, que hasta ahí siempre ha ido al frente, nunca le había retrocedido, era un hombre de fe, le marcaba el rumbo a todo lo demás y ahora de repente él lo está negando. El líder que marcaba el camino, ahora en el momento más importante para demostrar su devoción a Jesús, lo niega. ¿Cómo se sentiría Pedro el día siguiente de que Jesús murió? Aparte, ni siquiera tiene la valentía de ir y ver si, no sé, de que no llega a la cruz, o sea, ni siquiera está ni siquiera está al pie de la cruz cuando Jesús muere. Ni siquiera está ahí. Imagínense lo que habría sentido Pedro. Por eso que cuando dicen el Señor resucitó y le dice María Magdalena, es el primero que sale corriendo. Y ahora vemos que Jesús ya había aparecido. No sé cómo, yo a veces me quisiera imaginar, ponerme los zapatos de Pedro, cómo habrá sido ese primer encuentro de Pedro con Jesús. Jesús apareciéndole ahí, resucitado, y él en su cabeza pensando, oh, Dios mío, el Señor acaba de resucitar y yo le prometí que no lo iba a abandonar, que iba a ir con él hasta la muerte, y no fui con él hasta la muerte, lo negué. No solamente no lo acompañé, no estuve en su lecho, no estuve en su momento de la muerte, y aparte lo negué. ¿Se imaginan lo que le pasaría por la cabeza a Pedro en ese momento cuando lo ve por primera vez Jesús resucitado? O sea, yo entiendo que ese hombre estaría hasta avergonzado, estaría muy, muy, muy mal. Pero Jesús inmediatamente le vuelve
lo vuelve a restaurar preguntándole que le ama, si lo amaba, y él le dice, yo sé que me amas, y por eso tú sabes que tú lo sabes todo y sabes que te amo, por eso es que él se quebranta y siente tristeza. La tristeza que siente no es porque Jesús le pregunte si lo ama, la tristeza que siente es porque sabe que lo negó en algún momento. Pero ahora me encanta porque Jesús no solamente lo está restaurando para que él no sienta más culpa y sea libre de la culpa, sino que le está recordando cuál era el plan que él tenía con Pedro. Y le dice, cuida mis ovejas, apacienta el rebaño, tú eres el pastor de estos que quedan. O sea, no solamente lo sana, lo restaura de todo lo que él pasaba por su corazón y su estado almático y espiritual, y todo lo que, sino que ahora le recuerda que aún así, cuando él falló, porque realmente Pedro ahí falló, aún así, aún así, el plan que Dios tenía con él no había caducado. Por eso muchas veces, y quiero dejarle este mensaje esta noche, muchas veces nosotros, liderando, pastoreando gente, podemos llegar a fallar. Somos seres humanos que podemos llegar a fallar, podemos llegar a fallarle a la gente, le podemos llegar a fallar a Dios. Pero si nosotros tenemos un corazón como el de Pedro, que aún después de haberlo negado lloró tristemente, y ahora cuando Jesús lo está restaurando, vuelve otra vez a conectar con esa tristeza, arrepintiéndose, si nosotros tenemos el corazón enseñable, el Señor nos va a poner de vuelta en carrera en la tarea pastoral o de liderazgo que tengamos. ¿Por qué? Porque la Escritura dice que los dones son irrevocables. Lo que Dios te dio es irrevocable. Él no te lo va a quitar. Tal vez lo pondrá en pausa hasta que acomode lo que tengas que acomodar, pero después soltará la pausa y otra vez estará en carrera. Te lo decimos nosotros tuvimos 2 años en Uruguay prácticamente sin hacer nada, estuvimos los primeros 2 años acá en la isla sin hacer nada, hay momentos que Dios pone la pausa, porque hay cosas que tiene que tratar con tu vida, pero cuando suelta la pausa, lo suelta. ¿Eh? Por eso es que es importante que veamos esto, más allá de lo que estamos leyendo acá, veamos todo el contexto de lo que está pasando con Pedro en este momento. Porque Jesús lo está restaurando del error que él tuvo, pero lo está constituyendo de vuelta o estableciendo nuevamente la función que él iba a tener, como el pastor de aquellos de la iglesia que iba a surgir entre los judíos. Porque todos sabemos que Pedro fue el apóstol de los judíos y Pablo fue el apóstol de los gentiles. Entonces acá le dice Jesús, le dice, cuida mis ovejas, cuida mis ovejas, cuida mis ovejas. Y por eso nosotros después, cuando leemos la carta de Pedro, que ya la hemos leído, encontramos esa definición maravillosa de Pedro cuando él explica y dice cuál es realmente el pastorado. Cuidar a las ovejas, no por obligación, no por búsqueda de dinero, no haciéndonos dueños de ellas. O sea, Pedro tiene una practicidad para explicar lo que es el pastorado realmente, porque dice, nosotros cuidamos las ovejas del verdadero pastor y cuando el pastor venga vamos a rendir cuenta ante ese pastor. Por eso que la importancia del cuidado de las ovejas. O sea, obviamente que la gente no son ovejas, eso es una alegoría. Yo los miro a ustedes y no veo ovejas, veo personas. ¿Sí? Veo personas. No veo animales, veo seres humanos. Algunos, bueno, gracias Dani. Pero yo veo seres humanos, o sea, esto es una alegoría, pero la alegoría del pastor que cuida ovejas, que la guía a un buen pasto. Normalmente el pastor que cuidaba la oveja no era el dueño de las ovejas. Era el pastor que trabajaba cuidando las ovejas, que era de alguien. Si no diría el dueño de las ovejas la guiaba. No, el pastor de las ovejas era alguien que era contratado para cuidar a las ovejas. Nosotros somos pastores de personas que le decimos ovejas, pero vamos a dar cuenta que el que nos llamó al pastorado de esas ovejas, que es el pastor de los pastores, que es Cristo. ¿Se entiende? Por eso muchas veces nosotros como pastores tenemos un recelo santo de tener cuidado cuando a veces malos obreros entran al rebaño o lobos entran al rebaño, inmediatamente estamos alerta de eso. ¿Por qué? Porque cuidamos las ovejas. Porque queremos el bienestar de las ovejas. Ahora sigo y voy terminando ya. Jesús dice, a ver, ¿dónde hemos quedado? Verso 18. Es verdad que cuando eras más joven, le está diciendo a Pedro, tú mismo te vestías e ibas a donde querías.
pero cuando seas viejo, extenderás los brazos y otro te vestirá y te llevará a donde no quieras ir. Jesús dijo esto para dar a entender de qué manera moriría Pedro y así glorificaría a Dios. O sea, todos sabemos que Pedro fue crucificado en las afueras de Roma y que fue crucificado, él mismo pidió ser crucificado cabeza abajo, porque él decía que no era digno, ¿sí?, de morir como su maestro, y murió en la vejez. Pedro fue, en sus últimos años, estuvo en Roma, pastoreando la iglesia que había fundado Pablo en Roma, y allí fue donde en un momento lo salen a buscar, lo llevan, lo juzgan y lo condenan y lo crucifican, pero lo crucifican boca abajo. Ahora dice, Jesús después de decir esto dijo, sígueme, y Pedro se volvió y vio que lo seguía el discípulo al que Jesús quería mucho, el que se había acercado a Jesús en la cena y le había dicho, Señor, ¿quién es el que va a traicionarte? O sea, está hablando de Juan. Cuando Pedro lo vio, le preguntó a Jesús, Señor, ¿y a este qué le va a pasar? O sea, fíjense que Pedro y Juan andaban juntos para todos lados, entonces Pedro dice, bueno, a mí me van a liquidar, ¿qué le va a pasar a mi amigo acá, a mi hermano, qué le va a pasar? Y Jesús le contestó, si quiero que él siga vivo hasta que yo regrese, ¿qué te importa a ti? Tú sígueme. El Señor le diciendo, bueno, te importa lo que voy a hacer con los demás. Vos te tiene que importar lo que voy a hacer con vos. Con los demás yo tengo un plan con cada uno. Ahora, si quiero que este siga vivo hasta que yo regrese, ¿qué te importa a ti? Como diciendo, yo decido quién va a ser un mártir y quién no lo va a ser. Por eso es que hay gente que quiere ser mártir y hay gente que no quiere ser mártir, pero es mártir. O sea, hay gente que quiere ser mártir y no lo es. Y hay gente que no quiere ser mártir y tal vez lo sea. Porque el que decide si vas a morir por la fe es él. Yo te lo he ido toda la vida acá en Argentina, no vaya a ningún lado raro y no muera por la fe. Pero de repente un día Dios te llama a un país donde hay persecución y vos puedas morir por la fe. Eso lo determina el Señor, no lo determinamos nosotros. Por eso acá tenemos 2 discípulos, bueno, en realidad todos sabemos que los 12 discípulos, 11 murieron de forma violenta y el único que no murió de forma violenta, que murió de viejo, fue Juan. Dice, por eso, verso 23, entre los hermanos corrió el rumor de que aquel discípulo no moriría, o sea, por Juan. Pero Jesús no dijo que no moriría. Él dijo, si quiero que él siga vivo hasta que yo regrese, ¿qué te importa a ti? O sea, lo que está diciendo Juan no es que no iba a morir. En realidad no iba a morir de forma violenta, pero sí iba a morir. De hecho, Juan murió siendo viejo. Ahora dice, ya va terminando la carta, y dice, este es el mismo discípulo que ha dicho todas estas cosas y que las escribió, y sabemos que lo que él dice es verdad. Fíjense cómo Juan se pone en tercera persona para hablar del mismo. ¿Sí? Y como diciendo, es verdad lo que yo estoy diciendo en este momento. Por eso, que termina diciendo la carta de esta manera, Jesús hizo muchas otras cosas, tantas que si se escribieran cada una de ellas, creo que en el mundo entero no cabrían los libros que se escribirían. O sea, la historia de Jesús nosotros conocemos muy poco. Porque Juan nos deja aquí dicho que si se hubiesen escrito todas las cosas que Jesús hizo durante esos 3 años, y si se hubiesen escrito, serían tantos los libros y tantas las reseñas que no caberían en el mundo, dice Juan en ese momento. Es tremendo todo lo que Juan nos dice, y lo bueno es que este evangelio de Juan termina hasta ese momento, donde el Señor obviamente después es llevado a la presencia del Padre, es elevado, pero luego vienen las 3 cartas que vamos a leer después, donde él ya después de muchos años, ya siendo un anciano, él empieza a escribirle a la iglesia. Y bueno, damos gracias a Dios por este maravilloso Evangelio de Juan que nos trae tanta revelación y tanta luz de la vida de Cristo, de lo que él expresó para nosotros y lo que espera de todos nosotros, ¿no? Así que bueno, damos gracias a Dios por esto. Muchas gracias por haber compartido este tiempo con nosotros. Esperamos que haya sido de mucha luz para tu entendimiento. Visita nuestro sitio web
lamisión.online.